Listo, ya estoy grabando. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nuevo programa de charlas con los expertos o escuchemos a los expertos. Esta vez el Laboratorio de Fonética y el Grupo de Estudios Sociolingüísticos han unido esfuerzos para presentar un nuevo programa de la estrategia @cuenta con el alma de la Facultad de Comunicaciones. En esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial. Él es el profesor Anderson Valle Rúa, nuestro profesor de lengua de señas y muy querido profesor de la Universidad de Antioquia en capacitación docente, en Facultad de Comunicaciones, en Vicerrectoría de Docencia, del programa UDA Diversa. Ustedes ya muchos lo conocen, activista, estudiante de ciencia política de la Universidad Pontificia Bolivariana y líder de la comunidad sorda, quien ha venido trabajando desde su niñez en la lucha por los derechos de su comunidad. Bueno, el contexto en el que estamos actualmente en relación con el examen de ingreso a los estudiantes sordos, pues nos ha obligado a plantearnos y replantearnos algunas de los aspectos problemáticos en torno a esta situación. Para muchas personas no es claro por qué todavía no tenemos, la universidad pública no cuenta con estudiantes sordos. Entonces, ese es el tema de hoy, alrededor también de las lenguas y de la problemática y de la política lingüística, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar eh, también presentando, antes de arrancar con las preguntas, a quienes nos acompañan como intérpretes. Tenemos a la profesora, a la doctora Luisa Naranjo, doctora en lingüística de la Facultad de Comunicaciones, y a la comunicadora, a Jacqueline Monsalve, quienes nos acompañan en la interpretación el día de hoy. Entonces, agradecemos también la presencia de estudiantes y profesores de la universidad y de la comunidad sorda que nos acompañan hoy también en el programa. Bueno, quiero empezar por el principio y la primaria, como dicen en la conversación coloquial. Primero la primaria, empecemos por conocer y saber cuál es el contexto histórico de la educación primaria y secundaria para la comunidad sorda en Medellín. Esto es como planteando los antecedentes para el ingreso a la universidad que tenemos históricamente en relación con la educación primaria y secundaria en Medellín. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, María Claudia, y gracias al laboratorio y al grupo de investigación por brindarme este espacio y por abrirle la puerta a un diálogo a través de la lengua de señas. Bueno, quiero empezar con algo sobre mi historia de vida. Cuando tenía 7 años, todavía hacía parte de esos procesos de oralización de la terapia rehabilitadora, y en ese momento, al no conseguir una terapia completa, deciden trasladarme para el Colegio Francisco Luis Hernández Betancourt, donde ya encuentro un espacio de cultura, de comunidad, de identidad y de lengua de señas. Yo digo que en ese momento ingreso al mundo de la comunidad sorda. Obviamente, pues mi nivel de lengua de señas era básico. Yo tenía unos códigos caseros que utilizaba con mi familia para comunicarme en una cotidianidad, pero no puedo decir que tenía un desarrollo óptimo del lenguaje, que podía comunicarme con cualquier persona, como por ejemplo yo veía que lo hacían otros compañeros y los profesores que eran bilingües, quienes pues se comunicaban perfectamente en clase y podían acceder a cualquier materia, cualquier tipo de conocimiento. También veía que los estudiantes oyentes podían acceder a matemáticas, español y demás. Porque yo no podía hacerlo de la misma manera, porque no había una lengua.
una lengua que ya hubiera desarrollado desde la infancia que me permitiera tener un desarrollo cognitivo y lingüístico. Así que mientras que más aprendía lengua de señas, más feliz me sentía porque digo que entré a una comunidad donde teníamos intercambios constantes de chistes, de juegos, donde charlábamos todo el tiempo y poco a poco yo me fui apropiando de esta lengua. En bachillerato, pues obviamente hablamos de un nivel más avanzado también a nivel de lengua. En bachillerato los docentes no eran bilingües, eran procesos de inclusión con oyentes, así que teníamos servicio de interpretación. En primaria era un poco diferente porque el profesor era bilingüe y todo el tiempo se conversaba en lengua de señas. Pero en bachillerato, pues principalmente se daba la integración, hay algunos espacios donde solo era en lengua de señas, pero la mayoría de las clases eran en español y teníamos servicio de interpretación. Ya luego noveno, décimo y once hablamos de materias mucho más elevadas como política, economía, pero desde que exista lengua, pues los demás contenidos se van dando. O sea, no existe una metodología especial para el sordo, no existe una pedagogía diferencial. Existe una lengua que va a permitir que accedan a los mismos conocimientos como les permite a ustedes el español. Digamos que cuando llega una persona extranjera, ¿qué va a necesitar? Hablar en su lengua. Si una persona es hablante del inglés, pues va a querer hacer todos sus estudios a través del inglés. Entonces, lo mismo sucede con las personas sordas y pues allí lo más importante sería el desarrollo adecuado de la lengua. Bien, gracias. Pero digamos, en términos de orientación vocacional, porque estábamos hablando de las materias, están las materias y está la lengua y se va incorporando todo ese léxico. En términos de orientación vocacional, ahora sí, camino hacia la U, este tipo de programas, por ejemplo, existen específicos para la comunidad sorda, hay una preparación de un proyecto de vida académica o un proyecto de profesionalización de las personas en la comunidad sorda, por ejemplo, ese tipo de programas, preparación para la universidad en el bachillerato, en este colegio que hablas o en estos contextos de la comunidad sorda. Lo que llamamos nosotros orientación vocacional. Sí, claro. Dentro de la institución educativa, por ejemplo, en el Francisco Luis Hernández, creo que más o menos como durante unos 3, 4, 5 años, yo me acuerdo que más o menos en primaria los profesores siempre nos hablaban sobre el proyecto de vida y qué era esa construcción que queríamos hacer, especialmente cuando llegaban practicantes y siempre preguntamos qué es eso de practicantes, ustedes qué hacen, son profesores, y a través de esta figura nos iban explicando también los profesores que existía una universidad, pero siempre aparecía ese tema del español y que tienes que aprender español y que es obligatorio en la universidad porque la lengua de señas no es reconocida. Entonces creo que siempre que nos hablaban que en el futuro, o sea, voy a tener que aprender español para entrar a la universidad, creo que ahí llegaban todas las frustraciones. O sea, el español está ligado a la universidad, entonces se perdía muchísimo el interés porque todos veíamos que la lengua de señas nos permitía acceder a cualquier conocimiento y demás, pero para la universidad teníamos que estar con español, así que de alguna manera pues no se podían cumplir esos sueños que se tenían. Los profesores siempre nos llevaban como, bueno, qué quieren, qué les gustaría hacer cuando grande, pero volvía a aparecer esa expresión de obligatorio el español. Así que bueno, yo les quiero contar que, por ejemplo, en mi cuaderno iba tomando algunas notas personales, iba escribiendo cosas, por ejemplo, como que yo no puedo universidad, culpa español, como algo más o menos así. Entonces siempre nos animaban los profes, que bueno, hay que leer, hay que escribir, hay que aprender español para que puedan alcanzar su proyecto de vida y puedan ingresar a la universidad. Y yo sí, bueno, yo por ejemplo creo que tenía demasiados sueños, parecía que todo el tiempo iba fantaseando sobre todo lo que quería hacer y los pasos que tenía que llevar a cabo, pero mientras alcanzaba el perfil.
qué tal iba a desarrollar. Yo, por ejemplo, quería ser profesor de español, quería ser profesor de sociales, quería ser el rector del colegio, y a medida que trabajábamos este tema en clase, creo que tenía unos sueños diferentes, pero siempre estaba ese asunto del español, y a medida que se fue acortando el plazo, cuando ya estaba como en octavo, noveno, y ya se acercaba como el momento de tomar una decisión, algunos modelos lingüísticos y profesores continuaban esta orientación vocacional en cuanto al proyecto de vida y que cuál es tu visión del futuro, y yo como que intentaba bajar la cortina para acercarme y mirar el futuro, pero creo que era muy difícil, y yo siempre les decía como que no, pues es que los sordos también podemos ser políticos, podemos trabajar en el gobierno, podemos trabajar en el sector público, en una alcaldía, en una gobernación, y como que se me empezó ahí a meter esa idea que yo podía irme formando como un líder dentro de la comunidad sorda, y fue algo que fui fortaleciendo durante mis últimos grados de secundaria. Ya luego quise ser personero del colegio, y creo que es algo que llevo en la sangre y que hace parte de mi personalidad y de mi carácter, ser como un ser político, y es algo que creo que sale por mis venas. Entonces gané la personería cuando estaba en 11, y ya a partir de ese momento empecé a visionarme, por un lado por la filosofía y por otro lado por la política. En el caso, por ejemplo, de filosofía, recuerdo que para muchas personas la lengua de señas era algo básica y concreta, que no permitía niveles de abstracción, que no permitía filosofar, así que yo empecé a plantearme y como a convertir esos no puedo de la sociedad en puedos, que sí es posible para una persona sorda, pero les cuento que no es un camino fácil. Yo llevo más o menos 5 años luchando por ese ingreso a la universidad, y es un sueño que creo que todo el tiempo, todos los días se va trabajando, y pues pese a que la Universidad de Antioquia no abrió las puertas con el examen de admisión, pues luego decidí ingresar a estudiar Derecho a la Universidad de Medellín, pero no me gustó Derecho, pues de verdad me pareció horrible. O sea, no sé si de pronto algunos de los que estén acá aman el Derecho, pero yo creo que eso casi me genera un trauma psicológico, y casi que tengo que ir al psiquiatra porque tuve demasiadas cosas negativas frente a esta carrera. Así que estuve con una psicóloga en un proceso de orientación vocacional, y algunas personas que se han graduado de CIESO, pues que me habían aconsejado que lo más importante era ser feliz en eso que se estudiaba. Así que encontré la Universidad Pontificia Bolivariana y ya estuve en ciencias políticas, y el nivel de conocimiento fue muchísimo más profundo. Obviamente algunos aspectos que aprendí en la Universidad de Medellín pues me sirvieron para adecuarme a ciencias políticas en UPB. Muy bien. Sí, vamos a relacionar dos cositas en este momento que me parece importante. La relación entre la lingüística, o no, la lingüística no, la lengua de señas y el español, porque tú lo planteas como el español como un tropiezo al principio, pero todos sabemos que es nuestro camino de acceso al conocimiento. ¿Cierto? En nuestras comunidades y en esas comunidades hispánicas, pues el camino al conocimiento es a través de la lectura de texto y de la expresión escrita en español. ¿Cómo potencias tú en tu historia de vida esa relación con la segunda lengua, con el español escrito? Bueno, me gustaría pues como aclarar algo, y no es como entrar en un debate de cuál es más y eso, pero para nosotros, los miembros de la comunidad sorda, esos procesos de abstracción, o sea, todos los mecanismos cognitivos están en nuestra primera lengua. El fortalecimiento de la lengua de señas es lo primordial para nosotros. Frente a la lectura y la escritura, claro, yo estoy de acuerdo con que es importante porque pues hace parte de un bilingüismo y nos permite ingresar a otras comunidades de habla, ¿sí? Es como algo similar a lo que sucede con los oyentes. Si aprenden el español, les es suficiente para acceder a cualquier conocimiento, hace parte de su cotidianidad, pueden leer, escribir y demás. Y una segunda lengua también es un asunto de imposición, de colonización, donde se les obliga a aprender inglés, por ejemplo. Entonces es una situación similar, ¿sí? Cuando yo ingreso
a la universidad, por ejemplo, yo siempre uso como el término de cuál es la lengua de poder, ¿sí? De verdad que yo a veces pues pienso en el español y demás, porque pues hace parte de una profesionalización e intento pues como acceder a él, pero por ejemplo cuando yo hablaba con la facultad les decía que ya hay suficientes investigaciones en lengua de señas que permiten demostrar que es una lengua completa y que yo puedo acceder a los trabajos, a las lecturas a través de la lengua de señas y la facultad me permite empezar a presentar ensayos y otro tipo de trabajos en lengua de señas. A veces se entra, claro, en discusiones con los docentes, pero yo estoy en una postura de que con la lengua de señas puedo presentar lo que ustedes pueden presentar con el español. No sé si es, por ejemplo, cualquier persona de cualquier carrera ingresa a estudiar algo y tiene una competencia plena en el español, o sea, ya su mente piensa en español, entonces tiene que empezar a leer, a escribir en inglés, obviamente eso le va a causar más dificultad y va a ser un proceso mucho más lento porque todo su proceso de aprendizaje se ha dado a través del español, entonces lo mismo sucede con la comunidad sorda, la principal vía de acceso debe ser en español, qué pena que acá me están interrumpiendo. Perdón que me estaban acá interrumpiendo porque vienen varios miembros de mi familia a la casa. Bueno, entonces cuando yo empiezo a leer y a escribir, yo entiendo algunas cosas, puedo interpretar algo, pero muchas veces interpreto lo que no es, porque creo que tiene que ver con algo y mentiras que no, tenía que ver con otra cosa, entonces son procesos muy lentos, muy demorados y pues que llevan a que se pierda el tiempo. En UPB llevamos un proceso de comprensión desde permanencia muy interesante que pues se han ido cambiando algunas cosas, por ejemplo ya hay más recursos para la traducción de textos, entonces a mí me proveen en videos ya en lengua de señas los textos académicos que tengo que leer para mis cursos. También me permite, por ejemplo, hacer análisis críticos de esos mismos discursos desde la lengua de señas. Yo puedo, por ejemplo, ver apartados del video específico, seleccionar información de ahí, participar en clase como lo hace cualquier oyente, algo que a veces a ellos les causa como curiosidad porque me ven participando común y corriente como ellos, dialogar, yo me grabo y hago mis ensayos en lengua de señas y eso me da una comodidad impresionante y también permite que yo vaya incrementando mi nivel de conocimiento y que pueda acceder a otros conocimientos, a otros mundos. Y no es que esté en un nivel cero de español, no, pues yo estoy ahora en un curso de español donde tengo demasiada paciencia porque espero tener mi nivel B1 y digo, toca leer y escribir, a veces me quejo y me quejo y me quejo y me quejo y me quejo. De verdad que no puedo ser hipócrita y demás porque pues la profesora Luisa, que ya sabe que yo tengo bastante paciencia y que le tengo muchísima pereza al español y que le digo que esa estructura tan aburrida que yo no entiendo nada, pero bueno, yo sé que toca y me esfuerzo por leer y escribir y que tengo que tener contacto con español, por ejemplo, por redes sociales, por los chats y que tengo también amigos que usan español. Entonces, en esos contextos básicos de comunicación, yo tengo una comprensión muy normal, pero digamos que es como ustedes en el inglés que les exigen una competencia mucho más avanzada cuando es un inglés académico. Entonces, yo lo sé y sé que es algo pues que debo ir realizando y entiendo que es como el tema. En conclusión, la lengua de señas es una lengua fuerte igual que el español, entonces están en una igualdad. Yo creo que simplemente mostrando esta seña de igualdad, ahí podemos entender que ambas lenguas están en una misma condición. Yo sé que para algunas personas, por ejemplo, dicen, no, pero hay una mayor que la otra, pero no, para mí la lengua de señas y el español están en un mismo estatus lingüístico. No, definitivamente, profe Anderson, admirable la historia de vida y la historia de vida académica. Y ya María, nos da, espera que no te está sí, mirando. sí, ya Ya, te estoy ya. viendo. Ya. Estaba diciendo, profe, no, el niño, no Qué te pena que ahí preocupes. está mi sobrina, Sí, la sí, niña. no, no pasa nada. Que es admirable la historia de vida
académica que nos has mostrado y efectivamente eso nos contextualiza y nos aterriza efectivamente en los planteamientos que vamos a tener a continuación. O sea, ya vamos a tener una mejor comprensión de lo que puede significar que estudiantes sordos ingresen a la universidad. Entonces, vamos a centrarnos ahora en el ingreso a la universidad, después de esta perspectiva de historia de vida. Empecemos por la normatividad. Hay una ley en Colombia que establezca que los sordos deben tener acceso a la universidad pública. Sí, de verdad que, bueno, o sea, decir que hay una ley puntual que se obligue, pues no, pero está, por ejemplo, la ley 82 en el artículo 10 que dice que obliga y que se debe reconocer la lengua de señas en cuanto a su gramática, estructura, como lo son otras lenguas como el español, que son lenguas iguales y que se reconoce como la lengua de la comunidad sorda. O sea, es una ley que existe, pero que la interpretación y la aplicación pues no se da en igualdad de condiciones como en otras leyes. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia, bueno, dejemos la Universidad de Antioquia un momento allí de lado. Por ejemplo, la Corte Constitucional y el Congreso habla de ciertas leyes, las analiza, luego establece decretos y demás, pero muchas veces es, digamos, esa palabra como Estado no obliga a que sea el gobierno el que la aplique, sino que Estado pues seríamos todos. Entonces hay algunas leyes donde sí se habla de diversidad, por ejemplo, donde eso sí debería estar dentro del contexto universitario y más o menos son 25 años de trabajo de reconocimiento de la lengua de señas a través de diferentes leyes y se reconoce como la lengua de la comunidad sorda y que el Estado pues reconoce que hace parte de ese plurilingüismo del país, pero la responsabilidad no es solamente del gobierno, sino que la responsabilidad también es de las instituciones públicas como la Universidad de Antioquia. Por ejemplo, o sea, yo pienso que quitando mi lado de Anderson y simplemente situándome como un ciudadano de Colombia, entonces aplicaría para mí el derecho a la educación como a cualquier ciudadano de Colombia, sea o no una persona sorda. Bien, clarísimo. Entonces, no dejemos de lado la Universidad de Antioquia. La universidad pública, ¿qué requisitos tiene que cumplir la universidad? Ya en este contexto del acuerdo, ¿qué requisitos tiene que cumplir la universidad para implementar y garantizar el acceso de estudiantes sordos a la educación? Bueno, lo más importante es el reconocimiento de la comunidad sorda como una comunidad lingüística. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan que lo hemos hablado muchísimo, o sea, no es como que es una comunidad que habla la lengua de señas, que es una comunidad minoritaria, que tan lindos y tan felices que se ven hablando la lengua, no, eso es el reconocimiento real a la lengua y que lengua y cultura van de la mano, que la lengua de señas hace parte de nuestra cotidianidad, que también tiene metáforas, que también tiene expresiones idiomáticas como el español y que hay unas prácticas que hacen parte de esa cultura y que están mediadas también por la lengua. O sea, que los sordos tengan la posibilidad de desarrollar competencias desde la lengua de señas y no solamente desde el español, donde además hay un contexto auditivo al cual nosotros no podemos acceder. O sea, nuestra vida, nuestra cotidianidad es a través de la lengua de señas. Para nosotros el español es una lengua bastante descontextualizada. Entonces, si reconocemos esa estructura de la lengua, si la persona sorda puede desarrollar sus competencias en la lengua de señas, por ejemplo, en un examen como en un examen de comprensión lectora, pero en lengua de señas, el examen de razonamiento lógico, pero en lengua de señas. No sé si ustedes recuerdan que hace poco estuvimos hablando de permanencia, por ejemplo, o sea, cuáles eran las necesidades de permanencia.
un intérprete de lengua de señas, no solamente en espacios académicos, sino también deportivos, culturales y en general pues de la universidad, que toda la mediación comunicativa de la persona sorda está en lengua de señas, que por ejemplo una persona sorda acceda a esas otras actividades de la universidad, pero desde la misma lengua de señas. Bien, claro. Entonces, ¿por qué la universidad presenta restricciones para abrir programas que no sean del área de las humanidades para la comunidad sorda? O sea, si está claro que la permanencia y el acceso debe ser en todos los espacios, ¿por qué la universidad insiste en abrir solamente unos programas y no otros? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, o sea, cada facultad tendrá que tomar su decisión. Espérame un segundito. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la decisión reposa principalmente en personas oyentes y que pues es un poco difícil que ellos como oyentes pues piensen en los derechos de otra comunidad que además tiene una experiencia en el mundo completamente diferente. Entonces a veces se toman decisiones como vas a estudiar esto y se cree que, ah, bueno, es que a ver, de pronto los sordos aceptan esto, no tienen como una voz así muy líder que tome las decisiones, entonces siempre se toman las decisiones por ellos. Digamos que, o sea, es imposible recoger los sueños de todos los sordos en una o dos carreras, o sea, siempre estás en posición sobre el otro y los sordos tenemos cantidad de sueños como cualquier otra persona. Por ejemplo, el ITM, que está su seña, ellos tienen un programa académico que igual nos dicen, bueno, nosotros reconocemos el derecho a la educación inclusiva. Hace poco, por ejemplo, no sé si ustedes vieron que el alcalde de Medellín en uno de sus twitters dijo que el ITM era una institución de educación inclusiva, que también el Pascual Bravo era otra universidad y que aquí teníamos acceso a la comunidad sorda, pero realmente hay un derecho a escoger cuál es esa formación académica que todos queremos. Realmente son asuntos de manipulación, no sé, ya ustedes decidirán si sí o si no, pero no hay un derecho efectivo de acceso a la educación superior y nosotros pues terminamos como aceptando estudiar ciertas cosas y creo que es momento de acabar con esa herencia de imposición y de demandar realmente cuál es la carrera que la persona sorda quiere estudiar. Y el Estado, pues sobre el Estado estaría velar por ese reconocimiento efectivo del derecho de acceso a la educación de la persona sorda. To C. Bueno, acá repetimos un momentico porque se me fue el video de Anderson. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Antioquia no podría imponer X o Y carrera para la persona sorda porque estamos hablando de ciudadanos y la decisión siempre recae en el aspirante a la universidad, no al contrario. Entonces, si el consejo académico, el rector, nos dice, bueno, desde mi experiencia yo decido, no, esa decisión no es competencia de otra persona más que el aspirante sordo de definir cuál es la carrera que quiere estudiar y que ese presupuesto que sea desde el Estado pues se dé para que la persona pueda acceder a cualquiera de las carreras. Entonces, hay un discurso muy bonito que se maneja, que la Constitución política vela por ese reconocimiento a la educación pública superior, pero yo creo que tenemos que acabar con esa práctica, que sea la institución quien escoge para la persona sorda qué programa formativo ofrece. En ese marco, entonces, Anderson, ¿qué referencias o qué referentes internacionales de educación superior tenemos
para señalar como exitosos en términos de inclusión para la comunidad sorda. Los casos de Santa Catarina, de Gallaudet, cuéntanos un poco sobre esos referentes universitarios. Sí, bueno, creo que para mí lo que más me impacta es obviamente la Universidad de Gallaudet, porque es una universidad de sordos, es el símbolo de la comunidad y la cultura sorda. O sea, no sé, yo creo que es el sueño de todos los sordos. Babiamos literalmente por estudiar allá, o sea, es mi identidad, es estar vivo dentro de ese espacio. O sea, desde que estoy pequeño recuerdo que no vi el deletreo. Harry Potter, Harry Potter. Sí, es como al estilo de Harry Potter, que ese es su mundo y él ingresa a esa universidad a formarse, entonces es algo similar, o sea, es el mundo de la comunidad sorda, esa es la Universidad de Gallaudet, es estar en una cotidianidad solo de comunidad sorda, es una universidad abierta de muchísimas carreras de formación en pregrado, en posgrado, y pues es una universidad donde toda la formación se da a través de la lengua de señas americana. Creo que más o menos por unos 140, 150 años, pues la universidad viene fortaleciéndose muchísimo en investigaciones de lingüística. Es una universidad con muy buena propuesta de internacionalización, tiene propuesta de maestría, doctorado. Y en segundo lugar, la Universidad de Santa Catarina en Brasil, una universidad donde se ha dado la principal formación de personas sordas del país. Creo que más o menos 40, 50 sordos han grabado de doctorado ya hace aproximadamente, pues hace un par de años, hace 2 años que yo estuve en la universidad, pues pude ver todo lo que ofrecen allí y principalmente la universidad brinda formación en letras libres, donde se forma desde enseñanza de la lengua de señas y formación de intérpretes y traductores. Obviamente que muchos otros quieren estudiar allí porque pues es directamente en lengua de señas. Y yo digo como, ay, pero bueno, qué triste que sea solamente una carrera, o sea, qué chévere que sería estudiar Derecho, Ciencias Políticas. Entonces en Brasil encontramos que hay pocos profesionales en otras áreas porque pues es una carrera que se creó desde la lengua de señas y tienen más o menos 800 egresados de letras libres en Brasil. Entonces, no es que sea una carrera obligatoria como tal, pero es una propuesta 100% en lengua de señas. Entonces, bueno, hay algunos sordos que se han matriculado en otras universidades, pero que la mayoría van a preferir pues estar allí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en carreras como estas que buscan el fortalecimiento de la lengua de señas, pues luego se podrán crear otras carreras como química, ciencias políticas, porque ya hay un fortalecimiento muy interesante desde la lengua de señas. Entonces, Brasil es uno de los países más fuertes ahora en formación de lengua de señas y de allí yo cogí ese modelo de hacer mis propios ensayos en lengua de señas, o sea que esta experiencia pues me sirvió para poder tener ideas de cómo grabar mis escritos en lengua de señas. Entonces, bueno, yo ya fui a Brasil, a Estados Unidos no he ido, todavía no conozco la Universidad de Gallaudet, simplemente sueño todos los días viendo videos que ya estoy allí. Muy bien. Claro, hay una enseñanza grandísima de la metodología propia para esa consolidación académica, pero en el marco de los intérpretes, en el sentido de la interpretación, hay también, o sea, esas universidades van a la par formando intérpretes en lenguaje específico, en áreas especializadas. ¿Cómo estamos de formación de intérpretes? De verdad que ese es un tema muy difícil, la formación y la consecución de intérpretes, tener intérpretes de confianza. A veces, por ejemplo, nos equivocamos y hay errores en la interpretación de lengua de señas a español y pues tampoco podemos decir que del todo es la culpa de los intérpretes.
Estamos hablando de una lengua joven que tiene más o menos 25 años de reconocimiento legal en Colombia, así que tener en este momento ya procesos de lengua académicos, intérpretes formados académicamente, pues es algo complejo. No hay formación de pregrado en interpretación, así que primero se adquiere una lengua y luego se entra a ese lenguaje especializado. Todo eso tiene que suceder casi que al mismo tiempo. Obviamente los primeros semestres son más complejos mientras hay como esa unión, esa consolidación de ese lenguaje especializado en el intérprete, pero obviamente que es un tema en el que tenemos que avanzar y que ojalá que la Universidad de Antioquia se piense en ese desarrollo de competencias no solo lingüísticas desde el español y la lengua de señas para los intérpretes, sino en intérpretes especializados en determinados contextos. Desde Vicerrectoría de Docencia, yo sé que es uno de los temas que más le preocupa pues a la universidad, y en otras universidades, por ejemplo, donde sí hay formación de intérpretes, finalmente cómo se da esa aplicación del conocimiento en el campo real. Entonces hay personas, por ejemplo, que son graduadas de otras carreras y que van accediendo a la lengua de señas y que trabajan como intérpretes. Yo creo que todos los intérpretes, aparte de tener pues ya esas competencias en lengua de señas, porque no es suficiente, deberían tener un pregrado adicional como, por ejemplo, ciencias políticas, derecho, matemáticas, química, o sea, aparte de ese desarrollo de competencias lingüísticas y de interpretación, sí se debería tener formación en esa otra área, porque el contexto en el momento de interpretar es algo difícil. A ver, se me está bloqueando Anderson. Entonces, el contexto académico es difícil para los intérpretes y no se trata de ser negativos o decir que este o este intérprete no sirve, simplemente hay una situación compleja pues que se debe solucionar. Por ejemplo, tenemos un sordo y tenemos un intérprete que tienen que establecer algunos códigos comunicativos y pues debe haber una relación constante entre sordo e intérprete. El intérprete debe conocer el contexto de esos cursos, de esos pregrados que está interpretando para que también ese nivel académico de la persona sorda pues pueda irse incrementando. ¿Y qué pasa? También sucede que en algunas universidades la decisión del intérprete se toma de manera unilateral solo por parte de la universidad y no se tiene en cuenta la opinión de la persona sorda que debe sentirse a gusto y cómodamente con ese servicio de interpretación. Entonces, obviamente que tenemos que seguir avanzando en la profesionalización de los intérpretes. Sí, aquí ya podríamos plantear un tema para un próximo conversatorio, profe Anderson, y es el tema del lenguaje especializado. Pero yo quiero que si hay alguien del público, ya veo que sí, que quiera hacerte alguna pregunta. Y antes de eso, como nos vamos a despedir rápidamente, porque sé de que tienes el tiempo contado para esta entrevista, que antes de eso agradecerte y ya vamos a seguir con este tipo de charlas, Anderson. Vamos a abrir el espacio ahora. Ángela Páez, puede, por favor. Hola, Hola. hola, profesor. Yo quería como que nos comentara algunas de los limitantes al momento de presentar el examen de admisión a la Universidad de Antioquia. ¿Cuáles son los limitantes de las personas sordas al momento de enfrentarse a ese examen? Gracias, profesor. Muy bien, bueno, me gustaría aclarar lo que pasa específicamente con la Universidad de Antioquia. Más o menos durante 16 años la universidad provee el servicio de interpretación mientras los sordos presentan el examen de admisión y pues ahí no hay, digamos, un asunto de exclusión ni de discriminación. El problema es que el examen sigue siendo planteado en español y ya nosotros sabemos que lengua y cultura van de la mano, o sea que este examen
va a plantear algunos aspectos que son propios de la cultura de las personas oyentes y que hay un contexto comunicativo del cual nosotros no hacemos parte. Para nosotros el acceso a la información es visual y no es auditivo, entonces aparecen cosas en el examen como metáforas, como otras figuras idiomáticas que hacen parte del español, no de la lengua de señas. Entonces, bueno, tenemos el examen, el intérprete que va haciendo una lectura, va haciendo su proceso de interpretación, pero esto no es suficiente. El intérprete hace la seña, las personas sordas hacemos X interpretación de lo que vemos, pero hay claramente una cosmovisión diferente que no permite que nosotros podamos responder adecuadamente a algunos asuntos del examen. Y pues, por ejemplo, hay algunos sordos que tienen muy buenos niveles de español escrito, otros que tienen niveles muy bajos y todos han presentado el examen de admisión y la conclusión es la misma, o sea, no es ni siquiera necesario con ser competente en la lengua porque el examen aún tiene algunos elementos culturales que no son propios. Ya desde diferentes facultades como comunicaciones, educación, se han hecho algunas investigaciones, por ejemplo, en la intraductibilidad o no de ciertos aspectos del examen de la universidad y se ha descubierto que hay cosas que no se pueden traducir del examen por la diferencia entre las dos lenguas, al tratarse de una lengua visual y una lengua que no lo es. Por ejemplo, hay ciertas cosas estructurales que van al contrario en el español y al contrario pues en la lengua de señas. Hay asuntos metafóricos, hay otras expresiones que son propias del español que no tienen una equivalencia en la lengua de señas. Entonces nosotros proponemos que se diseñe un examen que sí obedezca a la naturaleza de la lengua de señas, a la cotidianidad de la persona sorda y que vaya de la mano con nuestros elementos culturales. Si la comunidad sorda, por ejemplo, también va a tener diferentes competencias, al igual que ustedes como hablantes del español, o sea que si es un examen que de igual manera mida las competencias, pues no cualquier persona va, digamos, a pasar. No sé, Ángela, mi estudiante querida, si te quedó claro. Sí, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, ahora Juana Peñalosa tiene una pregunta. Buenos días, profe. Yo, pues a mí con todo el tema que estamos hablando, me surgió la duda de si ya la universidad tiene un plan piloto o un plan de acción, un programa de cómo llevar a cabo esta inclusión para sordos en los diferentes programas. Es decir, cómo se maneja todo el tema de intérpretes, cómo sería más viable hacerlo. Muy bien, claro que sí. Es que el grupo de trabajo de sordos en la U, adscrito a permanencia de la Vicerrectoría de Docencia, ya diseñó un documento sobre la permanencia de los estudiantes sordos en la universidad, así como hay asuntos de permanencia de cualquier grupo poblacional, desde toda la diversidad lingüística, cultural, de cómo se puede dar la comprensión de la lengua, el desarrollo de competencias lingüísticas de la lengua, todo eso ya está listo, ya hay un documento que se entregó a la universidad, pero estamos en manos del segundo debate que se dará el 25 de marzo por parte del Consejo Académico de la Universidad. Nosotros pedimos tres cosas. Primero, que el acceso a la universidad sea para cualquier pregrado de la universidad. Segundo, que sea en el segundo semestre académico. Y tercero, que el examen sí sea en lengua de señas. Ya se aprobó el primer debate del Consejo Académico y el próximo 25 de marzo será el segundo debate. Pero ya hay un proyecto grande que habla, entre otras cosas, de asuntos como la permanencia. Juana, ¿quedó claro? Sí, profe, muchísimas gracias. Sí me gustaría pues hablar con la profesora. Yo soy estudiante del curso de lengua de señas de la Facultad de Ingeniería. Me gustaría, si es posible, poder revisar el documento, pues a mí me gustaría enfocarme y estoy visualizándome en poder ser intérprete de ingeniería en un futuro y sí me gustaría estar pues como en el presente atenta a toda esta situación.
Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias por tu participación, Juana. Sabemos que tenemos muchas tareas desde María, todas las Anderson facultades. estaba hablando, entonces acá Ay, te estoy perdón. interrumpiendo. Excelente, Juana, y bienvenida al mundo de la comunidad sorda. Sí, gracias. Y claro que si ese es tu sueño, claro que lo puedes conseguir y súper, porque la lengua de señas pues es una lengua muy bonita y te aseguro que te va a encantar formarte en ella. Muy bien. Bueno, sé que el profesor Anderson accedió a esta entrevista con la puntualidad y nosotros tuvimos un pequeño problema técnico, pero no vamos a abusar de él porque él tiene una cita, tiene otro compromiso académico a esta hora. Ya le robamos 3 minutos de su próximo compromiso. Quedamos en deuda nuevamente con el profe Anderson y con la comunidad y con todas aquellas personas interesadas en trabajar y acompañar estos procesos de la comunidad en la universidad. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. A todos, muchas gracias por la paciencia, por estar aquí y al profe Anderson. Un abrazo y besos para todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio y a este compartir que tuvimos. Espero verlos pronto y que bueno, entre todos vayamos cambiando todos estos asuntos y que la lengua de señas vaya creciendo muchísimo, que lo que hoy es solo una semilla, luego nos puede dar muchísimos frutos. Un abrazo para todos. Bueno.